En este video veremos los contrastes de hipótesis para comparación de medias poblacionales. Es una técnica frecuentemente utilizada para evaluar el comportamiento de una variable en dos poblaciones distintas. Por ejemplo, si se está estudiando el rendimiento escolar en matemática en niños de cuarto grado, se podría estar interesado en evaluar las posibles diferencias que pueda haber entre los chicos de cuarto grado de la ciudad de Buenos Aires y los de la ciudad de La Plata. Entonces, para ello, esta técnica sería adecuada. También es ideal para evaluar la eficacia de un tratamiento. Y esto puede hacerse de dos formas diferentes, utilizando dos tipos de contrastes de hipótesis también distintos. Por ejemplo, si se quisiera evaluar la eficacia de un tratamiento contra la ansiedad, podrían tomarse dos muestras de sujetos con diagnóstico de ansiedad y a uno de los grupos aplicarle esta técnica y al otro, tomado como grupo de control, aplicarle una técnica que se llama placebo, es decir, sin ningún objetivo particular. Y luego de esto, utilizando una prueba psicométrica adecuada, medir los niveles de ansiedad de ambos grupos de sujetos y comparar. La comparación inferencial debería hacerse utilizando el contraste de hipótesis para medias de poblaciones independientes. Otra forma de evaluar la eficacia del tratamiento sería considerar un único grupo de sujetos con diagnósticos de ansiedad, medir sus niveles de ansiedad previo a la aplicación del tratamiento y a posteriori de la aplicación del mismo y comparar los resultados obtenidos. La comparación inferencial debería hacerse utilizando un contraste de hipótesis para medias de poblaciones relacionadas o de muestras apareadas. Ambas pruebas de hipótesis serán desarrollados en lo que sigue en este video. En el contraste de hipótesis para medias de poblaciones independientes, se considera que se tiene una variable de interés que es medida en las dos poblaciones que quieren compararse. Además de ello, esta variable objetivo se supone que sigue una distribución normal en cada una de las poblaciones, donde, además, los parámetros de estas normales son distintos a priori, por lo menos, entre las dos poblaciones. Y entonces, se considera también que se tiene una muestra x1, 1, x1n de una de las poblaciones, una muestra de normal, por supuesto, con media mu sub 1 y desvío sigma sub 1. Y que en la otra población también se tiene una muestra, no necesariamente del mismo tamaño que la anterior, y que una muestra de esa variable que es normal, con media mu sub 2 y desvío sigma sub 2. Es decir, en principio no se consideran similares. Los contrastes de hipótesis para comparación de medias tienen siempre el aspecto que puede verse aquí en la placa, es decir, la comparación de medias se hace a través de la resta entre ellas. Y entonces la hipótesis nula presenta el caso de la igualdad o no innovación, o sea, igualdad o diferencia fijada en un valor dado a priori, que muchas veces es 0, y algunas de las tres posibles alternativas que son habituales en todos los contrastes de hipótesis. Por supuesto que las hipótesis a contrastar deben ser excluyentes y complementarias desde el punto de vista de su valor de verdad. Cuando los desvíos poblacionales pueden considerarse conocidos, el estadístico de prueba de estos test tiene el aspecto que puede verse en la placa.
Y adicionalmente, por el hecho de suponer normalidad en ambas poblaciones, el estadístico de prueba también tiene una distribución normal que permite calcular el valor P para decidir si rechazar o no H0 en cada caso. Cuando los desvíos no son conocidos, que es, por supuesto, la situación que habitualmente uno encuentra en la práctica, lo que suele hacerse para poder obtener una solución para este problema es suponer que los desvíos, que los sigmas son iguales, es decir, desconocidos pero iguales. Así, el estadístico toma la forma que puede verse en la placa, en la cual es de destacar que los sigmas han sido sacados de la fórmula y reemplazados por un estimador de los desvíos, que llamamos S sub P, que es una combinación lineal de los desvíos muestrales calculados para las muestras disponibles. Este estadístico de prueba, como pasa en el caso de una muestra, al ser los desvíos desconocidos, deja de tener distribución normal y pasa a tener una distribución T de student, donde los grados de libertad también están relacionados con los tamaños de las muestras respectivas. Cualquiera sea el caso, recordamos que la forma que utilizamos para decidir si rechazar o no H0 tiene que ver con la comparación del valor P, es decir, la probabilidad de rechazar H0 cuando es verdadera, dado el valor que el estadístico ha tomado en las muestras disponibles, decía, comparando el valor P con el valor de alfa fijado por el problema, se decide o no rechazar H0 de acuerdo a los criterios que habitualmente estamos utilizando en la materia. Veamos un ejemplo de aplicación de esta técnica. ¿Puede afirmarse que no existe diferencia estadísticamente significativa entre el puntaje promedio obtenido en la escala de ansiedad generalizada por los pacientes con diagnóstico de TAC que fueron asignados al grupo control y el obtenido por los pacientes con el mismo diagnóstico que fueron asignados al grupo nuevo tratamiento después de la implementación del tratamiento psicológico correspondiente? Trabajar con un nivel de significación del alfa igual a 0,05. Este es un ejemplo bastante habitual en la práctica de contar con un nuevo tratamiento que quiere determinarse si es efectivo o por lo menos tanto o más efectivos que los tratamientos habitualmente utilizados. Aquí las dos poblaciones son las siguientes. Una es la población de pacientes con diagnóstico de TAC que reciben el tratamiento tradicional y la otra población, es la población también de pacientes con diagnóstico de TAC que lo único que se diferencian con lo anterior es que reciben el nuevo tratamiento aprobado. De cada una de estas poblaciones se toman muestras y en función de las muestras es que se armará la prueba de hipótesis y se decidirá la existencia de diferencia o no entre los tratamientos. Como decíamos anteriormente, necesitamos una variable o la misma variable medida en ambas poblaciones. En este caso, esa variable es el puntaje obtenido después de la implementación del tratamiento correspondiente en la escala de ansiedad generalizada, es decir, la misma variable medida en ambas poblaciones y por ende también en ambas muestras. Ahí en la placa se tienen los valores muestrales obtenidos, tanto de promedios, de varianzas como de desvíos. Como el problema pregunta si hay diferencia, entonces
nuestro contraste de hipótesis deberá ser bilateral, donde en la hipótesis nula tendremos mu1 menos mu2 igual 0, es decir, no diferencia en el puntaje promedio de la escala de ansiedad generalizada en ambas poblaciones, contra la hipótesis alternativa de que existe diferencia entre los mues correspondientes a los valores de la variable escala de ansiedad generalizada entre ambas poblaciones. En este caso, será necesario utilizar el estadístico que supone que las varianzas o desvíos poblacionales son desconocidos. Y por ende, deberemos agregar el supuesto de que, aun siendo desconocidos, suponemos que estos desvíos son iguales entre sí. Y por lo tanto nos queda el estadístico que se puede mostrar en la placa. En este caso particular, D es igual a 0, ya que decimos que es un test de igualdad de medias contra diferencia de medias. Por lo tanto, D necesariamente debe ser 0. Este estadístico, dado el supuesto de normalidad con el cual hemos regido el problema, tiene una distribución T de student con 38 grados de libertad. El cálculo del mismo a partir de los datos del problema da un valor de 2,09 y un valor P de 0,0366. Como ese es un valor menor que 0,05, que es el alfa que ha sido fijado en este problema, entonces la decisión es rechazar la hipótesis nula. Como la decisión es rechazar la hipótesis nula, entonces decimos que en los datos hay evidencia suficiente para afirmar que hay diferencia en los promedios, en los puntajes promedios de la escala de ansiedad generalizada entre los pacientes que tuvieron el tratamiento tradicional respecto de los que han tenido el nuevo tratamiento. En función de esta conclusión de que hay diferencia en los niveles de ansiedad entre ambas poblaciones, si observamos los valores promedios muestrales obtenidos, vemos que el promedio de ansiedad generalizada en la muestra de individuos que han sido tratados con el nuevo tratamiento es inferior. Por lo tanto, estamos tentados a suponer que los pacientes que reciben el nuevo tratamiento presentan menor nivel de ansiedad. Es importante destacar que estas conclusiones que nosotros estamos obteniendo a partir de los datos muestrales pueden ser consideradas válidas a nivel de población debido a que trabajamos con muestras aleatorias y representativas de cada una de las poblaciones y a partir también de estar utilizando una prueba inferencial que es el contraste de hipótesis que estamos desarrollando. Por lo tanto, estas conclusiones pueden pensarse válidas para las poblaciones comparadas. Por último, también es importante considerar que al ser esta decisión tomada a partir de un contraste de hipótesis, y esta decisión ha sido en función de la información disponible por las muestras, rechazar la hipótesis nula, si se diera el caso de que esta decisión fuera errónea, se estaría cometiendo error de tipo 1. Y la probabilidad de error de tipo 1 es la que nosotros fijamos a priori y es igual a alfa. En este caso es menor que alfa. Por lo tanto, nuestra decisión obtenida a partir de la aplicación de este contraste de hipótesis tiene una baja probabilidad de equivocación.
En el caso del contraste de hipótesis para muestras apareadas, se considera que la muestra de individuos es única y es la que provee las mediciones de la variable antes y después de aplicación del tratamiento en cuestión. Por eso, este test se denomina de muestras apareadas. Cada valor pretratamiento está vinculado con un valor post-tratamiento, ya que esas mediciones son tomadas siempre sobre los mismos individuos. El tipo de, por supuesto, que en este caso, en ambas muestras, tanto de pre como post-tratamiento, se suponen provenientes de una distribución normal. Pero, eventualmente, los parámetros de estas normales pueden ser diferentes. El tipo de contraste de hipótesis o el tipo de hipótesis que pueden contrastarse en este tipo de problemas es similar al anterior, ya que quedan expresados en términos de las medias de ambas poblaciones, en este caso, la población de individuos antes del tratamiento y la población de individuos posterior a la aplicación del tratamiento. Al ser las muestras apareadas, el estadístico de prueba para este tipo de contraste está basado en la diferencia del valor post respecto al valor pretratamiento. Y el aspecto o la fórmula de este estadístico de prueba es la que se presenta en la placa y tiene una distribución T de student con n-1 grados de libertad cuando H0 es verdadera, dados los supuestos de normalidad en el cual hemos basado todo el desarrollo de la prueba. Veamos entonces un ejemplo de aplicación de esta técnica basado también en el caso problema que hemos analizado durante todo el cuatrimestre. Tenemos entonces el tratamiento nuevo para tratar ansiedad y para evaluar, digamos, su efectividad, tomamos un grupo de 20 individuos, aplicamos la escala de ansiedad generalizada antes de iniciar el tratamiento y hacemos lo mismo, es decir, volvemos a aplicar la escala de ansiedad generalizada sobre los 20 individuos de la muestra una vez finalizado el tratamiento. Es de esperar que si el tratamiento es efectivo, los puntajes en la escala de ansiedad generalizada obtenidos al finalizar el tratamiento sean inferiores a los tomados previo a la implementación del mismo. Aquí pueden verse los puntajes en la escala de ansiedad antes y después del tratamiento, e inclusive la diferencia en los puntajes para cada individuo. A simple vista puede verse que la mayoría de los valores son negativos, es decir, como aquí está restando post-tratamiento menos pretratamiento, los valores negativos estarían significando que los valores en la escala de ansiedad eran mayores antes de la aplicación del tratamiento. Sobre estas diferencias, entonces, es que se calcula luego el estadístico de prueba del test que nos permite decidir si hay o no diferencia en los puntajes promedios de escalas de ansiedad previo y post-tratamiento. Antes de eso, veamos con detenimiento cuáles son las hipótesis que están contrastándose. Por supuesto que la hipótesis nula es la hipótesis de no diferencia, es decir, H0 allí es, no existen diferencias en los puntajes promedios de la escala de ansiedad antes y después del tratamiento. La hipótesis del investigador, como dijimos, es que el tratamiento es efectivo, por lo tanto, los puntajes a posteriori de la aplicación del tratamiento van a ser menores. Por lo tanto, entonces, esta hipótesis del investigador queda plasmada como se puede ver en la placa. Mu sub D, que es el mu de la diferencia, es menor que 0. Esta es la hipótesis unilateral a izquierda que queremos contrastar en este ejemplo.
El estadístico de prueba, como dijimos, tiene distribución t-student cuando H0 es verdadera, bajo el supuesto de normalidad, y en este caso con 19 grados de libertad. Su valor es menos 3.3 y el valor P calculado a partir de este estadístico y los supuestos del problema nos da un p-value de 0,0015, que es bien inferior a 0,05, el alfa habitual. Por lo tanto, la decisión es rechazar H0. En función de estos valores, vemos entonces que las muestras tienen evidencia estadística para afirmar que existen diferencias en el puntaje de ansiedad generalizada pre y post-tratamiento. Más aún, podemos afirmar que los puntajes promedio en la escala de ansiedad generalizada son inferiores al finalizar el tratamiento, por lo que podemos concluir que este tratamiento está siendo efectivo en la población de referencia. Como decíamos, la información muestral recabada brinda evidencia acerca de la existencia de una disminución significativa del puntaje obtenido por los pacientes con diagnóstico de TAC en la escala de ansiedad después de haber recibido el nuevo tratamiento. En otras palabras, los pacientes que reciben o recibieron el nuevo tratamiento presentan un puntaje promedio de ansiedad menor en comparación con el que presentaban antes de recibirlo, lo que habla de la efectividad del tratamiento. Por último, y como en el ejemplo anterior, como la decisión tomada a partir de la aplicación del contraste de hipótesis es rechazar la hipótesis nula, de ser esta decisión errónea, se estaría cometiendo un error de tipo 1. Y la probabilidad de error de tipo 1 es la que este tipo de problemas siempre controla. Por lo tanto, la probabilidad de estar nosotros equivocándonos a partir de la evidencia que nos dan los datos es bastante pequeña.